Bienvenidas y bienvenidos a Palestina, espejo de nuestra humanidad, un programa de académicos con Palestina contra el genocidio. Palestina, espejo de nuestra humanidad, es un programa contra el silencio, la indiferencia y el olvido. Es un programa para reivindicar la memoria del despojo, pero también la esperanza. Es un espacio que reivindica que Gaza y Palestina merecen vivir. Es un altavoz para pensar a Palestina como el reflejo de la tragedia del mundo, no solo de los palestinos, sino de la humanidad misma. Pero también para comprender y explicar por qué hoy Gaza somos cada uno de nosotros y por qué Gaza somos todas y todos. A lo largo de nuestros programas, conversaremos con más de 30 académicos de distintas universidades y centros de investigación para conocer, entender y pensar la cuestión palestina. Hoy, en nuestra primera emisión, conversaremos con Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Enrique Ragenberg, de la Facultad de Economía de esa misma institución. Y con sus voces trataremos de explicar el despojo histórico del territorio como origen de la cuestión palestina. Conversaremos sobre cómo se ha borrado la memoria del proceso de ocupación de la Palestina histórica. Mi nombre es Mariana Sandoval. Y mi nombre es Arturo Contreras. Acompáñanos en este recorrido hacia Palestina histórica. Quédense en esta primera emisión de Palestina, espejo de nuestra humanidad. Desde la crisis producida por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, hemos visto una cascada de imágenes de violencia en torno a la Franja de Gaza en Palestina. Cada día, todos los días, los medios comerciales hablan de lo que sucede en Gaza. Le llaman guerra contra Hamás. Le llaman guerra de Gaza. Algunos incluso le llaman guerra contra el terrorismo. Hasta hace poco, y aún hoy, le llaman conflicto árabe-israelí. Hablan de rehenes, bombardeos, ataques, muertos. Así como Israel ha lanzado 11.000 ataques aéreos sobre los palestinos en Gaza, hemos visto quizá más de 11.000 imágenes de sufrimiento, muerte y dolor. Como ha dicho el historiador italiano Enzo Traverso, desde el 7 de octubre el discurso dominante hace parecer que ese día surgió súbitamente la aparición del mal representado en Hamás y lo que llaman la guerra de Gaza. Es como si el contador se hubiera puesto en cero, como si esa fecha fuera el único origen de esta tragedia. Pero para hacer un alto y entender la muerte masiva de palestinos necesitamos de la memoria y la historia. Necesitamos regresar sobre los territorios y la Palestina histórica. Necesitamos, como decía un historiador judío y alemán, cepillar la historia a contrapelo. Necesitamos regresar a los orígenes del despojo. Conozcamos lo que hoy llamamos Palestina, regresando el tiempo y el espacio con la ayuda del profesor Moisés. La Palestina histórica es un territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, un territorio que cambió drásticamente con la aparición del Islam, y donde históricamente han convivido los musulmanes con judíos y cristianos. El Islam nace en lo que hoy es Arabia Saudita y se propaga a través de numerosas conquistas. Los califas, que son líderes musulmanes herederos del profeta Mahoma, inician la expansión del Islam. En 637 derrotan a los persas, arrebatan a otros imperios las provincias de Siria, conquistan Egipto en 641, África en 698 y llegan hasta España en 711. El Islam se vuelve predominante en toda la región desde entonces y hasta hoy. Los califas se apoderan de ciudades importantes como Damasco y Bagdad y ahí construyen la Casa de la Sabiduría, famosa por su biblioteca donde se traducía a los filósofos griegos y donde se llevaban a cabo estudios astronómicos, médicos, geográficos, químicos y desde donde se desarrolló el álgebra. Después de cientos de años, el califato desaparece en 1250 tras la invasión de los mongoles a su capital, Bagdad. Es desde entonces cuando se integra el territorio de Bilad Asham, una región histórico-cultural de Oriente Próximo que comprende aproximadamente los actuales estados de Siria, Líbano, Jordania, Palestina y parte de Turquía. El área geográfica del sur de Bilad Asham era la Palestina histórica. Parte del territorio palestino controlado por los califas es arrebatado en la cruzada por los cristianos europeos que desean la reconquista de lo que todos conocemos como Tierra Santa y en especial de la emblemática ciudad de Jerusalén en el año 1099. Pero en 1187, esa importante ciudad es de nuevo arrebatada a los cristianos por la dinastía ayubí de Egipto durante la Tercera Cruzada. En la lucha entre cristianos y musulmanes ganan estos últimos,
pero a poco aparece un nuevo grupo, los turcos seleucidas, que comienzan a expandirse desde el año 1300 hacia los territorios de los antiguos califatos, debilitando su poder. Es por eso que en el siglo XV sucede otra bifurcación en la región. La ciudad de Constantinopla, que hoy conocemos como Estambul, un paso estratégico de comercio en la región y símbolo de la cristianidad, es conquistada por los turcos. Su poder crece sin parar por toda la región. Entre 1516 y 1536, la Palestina histórica, que era controlada por los sultanes mamelucos de Egipto, se convirtió en una de las provincias árabes del Imperio Otomano, que gobernó la región por más de 400 años. En el siglo XVI, el Imperio Otomano contaba con 700.000 habitantes, 58% musulmanes, 32% cristianos y 10% judíos. Aunque el Imperio Otomano estaba conformado mayoritariamente por árabes, existían otras etnias, como los turcomanos, los persas, los kurdos, los berberes, los amazigh y los europeos de las provincias balcánicas. El Imperio Otomano era sumamente diverso. Según el historiador británico Colin Imber, el especialista francés Benjamin Broad o el profesor estadounidense Krishan Kumar, el Imperio Otomano no era multinacional, sino abiertamente multirreligioso, con un gobierno central que no era exclusivamente islámico ni exclusivamente turco. Todos conviven de formas muy diversas en el imperio. En ese imperio existía una autoridad musulmana que toleraba y respetaba a otras religiones monoteístas. Los judíos habitaban en las ciudades de Esmirna y Salónica principalmente, en un ámbito totalmente ecuménico, unidad territorial conocida como el Milet. También constituían minorías importantes en otras ciudades imperiales como Jerusalén. El Imperio Otomano dividía los territorios no musulmanes en espacios llamados Milet, como mencioné anteriormente, donde judíos y cristianos eran libres de organizarse a cambio de un impuesto. Para finales del siglo XIX, el colonialismo europeo empezó a hacerse presente a lo largo y ancho del imperio. Las contradicciones de la economía capitalista aumentaron la competencia entre imperios, como el alemán, el británico o los zares rusos. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano está en decadencia y tomará la decisión de ir a la guerra, en parte creyendo que recuperaría la gloria. Pero el resultado sería fatal, porque lo único que lograron fue su desintegración. Pero de la fragmentación del Imperio Otomano se aprovecharía, por supuesto, Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, el país más poderoso del mundo de ese entonces, comienza a tomar el control sobre la región. La primera decisión territorial británica es firmar los acuerdos Sykes-Picot con Francia. Estos acuerdos repartían en zonas de influencia directa e indirecta las provincias árabes del Imperio Otomano entre los firmantes. La segunda, realizada entre 1915 y 1916, es una promesa al líder musulmán Sharif al-Hussein de la Meca de construir un reino árabe que incluiría Meca, Medina, Palestina y Siria. Y la tercera, sumamente importante, es que en 1917 los ingleses firman la declaración que apoya un movimiento de judíos, un movimiento que se llama a sí mismo sionista. Esto para establecer un hogar para los judíos en Palestina. Los judíos no tenían un solo lugar, un país, sino que vivían, y ya hemos dicho, en numerosas ciudades de todo el viejo Imperio Otomano, pero también por toda Europa. Gran Bretaña apoyó el establecimiento de un territorio para el movimiento sionista en la llamada Declaración Balfour. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. Este documento establece las bases legales del despojo de las tierras de los palestinos, así como de sus derechos políticos. Un gobierno europeo entrega tierras que no le pertenecen a una población inmigrante a causa de los pobladores palestinos. Ha comenzado un proceso de despojo, ha comenzado una nueva era de territorios en disputa. En 1920, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Palestina se convirtió en el mandato británico de Palestina y las autoridades inglesas intensificaron las diferencias religiosas y las aspiraciones nacionalistas entre palestinos y sionistas. En estos años comenzaron a llegar cada vez más miles y miles de judíos europeos huyendo del antisemitismo del cual eran víctimas en Europa, pidiendo refugio en la región.
El crecimiento de la migración judía comienza a producir una creciente tensión ante la rápida colonización. La población total de Palestina para 1931 era de alrededor de 1.036.000 habitantes, de los cuales 73% eran musulmanes, 17% judíos y 9% cristianos. Entre 1936 y 1939 hay una reacción popular de la sociedad civil de Palestina en contra del imperialismo británico y sus decisiones territoriales, contra la inmigración sionista que comienza a constituirse en colonias y contra la ineficiencia del liderazgo árabe-palestino que no logra resistir a ni una u otra. Para 1946, la situación era insostenible para los británicos. Se habían formado milicias sionistas pro-Israel que cometían ataques terroristas contra objetivos políticos británicos y árabes, pero que también cobraban la vida de civiles. Cometen numerosas masacres. En 1947, los británicos anuncian que abandonarán Palestina, dejando el problema que habían creado en manos de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas. La ONU, en medio de la violencia desatada, aprueba en 1947 la Resolución 181, que dividía el mandato británico del territorio palestino en dos estados, uno judío con el 56% del territorio y otro árabe con el 43%, así como la ciudad de Jerusalén bajo administración internacional. Al mismo tiempo, se comienza a producir una violencia sionista sin precedentes que se extiende hasta 1949. Más de 500 poblados palestinos como Tantura, Deir Yassin o Acre son destruidos. Se cometen más de 30 masacres con cientos y cientos de palestinos asesinados por el naciente Estado de Israel. Las milicias sionistas se convirtieron en lo que hoy se conoce como el Ejército de Defensa Israelí. Más de 700.000 palestinos son expulsados de sus territorios. Es una tragedia. Es una catástrofe. Es como lo llaman los palestinos, una Nakba. La Nakba es lo peor que le ha sucedido al pueblo palestino, porque contrario a la narrativa oficial, lo que ocurrió en 1948 no fue una guerra, sino una constelación de actos brutales de violencia que fueron desde engaños, fraudes y expulsiones hasta desplazamientos forzados y masacres. Aquí es cuando podemos ver en su plenitud el colonialismo israelí, calcado de los modelos europeos de limpieza étnica. Si los palestinos habían resistido al colonialismo inglés, ahora se enfrentan a un nuevo Estado, al colonialismo de Israel. El 15 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia, lo que significó la legalización del despojo de los palestinos. Varios países árabes declaran la guerra a Israel rechazando la usurpación territorial. Van a la guerra contra el naciente Israel, Irak, Transjordania, Egipto y Líbano. Pero la Nakba ya había logrado su objetivo, tomar más territorios que los propuestos por la ONU. Tras un año de enfrentamientos, en noviembre de 1949 se firmó el Armisticio de Rodas, que puso fin a esta primera guerra árabe-israelí. El Armisticio de Rodas reconocía los hechos consumados por la guerra y así, el recién proclamado Estado de Israel se apropió del 78% del territorio que alguna vez perteneció a la Palestina histórica. En el Armisticio de Rodas se trazó una línea verde. La Franja de Gaza quedó bajo la administración egipcia, mientras que Cisjordania y Jerusalén quedaron bajo la administración jordana. A los palestinos solo se les reconocieron territorios discontinuos. El 22% del territorio histórico para la creación del futuro Estado tras 28 años de colonización británica y una guerra. El armisticio es un símbolo de la cuestión palestina. Israel había nacido con la derrota árabe. De la violencia, las masacres y las expulsiones forzadas masivas había nacido Israel. Pero ha nacido también desde entonces y hasta ahora la resistencia palestina. Y esos fueron los orígenes del despojo. Para seguir entendiendo los orígenes del despojo en la cuestión de Palestina, tenemos aquí al doctor Moisés García Garduño. Moisés, muchísimas gracias por estar acá, doctor Moisés. Gracias por el tiempo y por el espacio. Pues ahorita hicimos un recorrido, ¿no? Sobre un recorrido histórico en el cual fuimos revisando desde el siglo XX, un poco antes, las numerosas disputas que hay en este territorio que se han usado como un pretexto para decir este es
un conflicto histórico, pero más bien lo que hemos entendido ahora es que es un conflicto más moderno. ¿Qué hay que decir al respecto? ¿Cómo lo entendemos? En efecto, Arturo, es moderno en el entendido de que se trata de un conflicto también de carácter colonial. Ahora también esa categoría de conflicto la podríamos poner también entre comillas o en tela de juicio porque pues no se trata de una pelea pues digamos simétrica, sino más bien todo lo contrario. Estamos hablando de un ejercicio de, como lo vimos, de despojo y un ejercicio de desposesión de tierras, de identidad, de incluso también historia a través de medios sumamente violentos. Es moderno en el entendido de que se trata también de un contexto donde el nacionalismo está aflorando, donde este nacionalismo se intersecta con los poderes coloniales europeos que están pues abrazando nuevos territorios que tienen intereses muy puntuales del otro lado del mundo, particularmente en la India, en el caso de Gran Bretaña, o en el caso de Argelia, por ejemplo, en el caso de Francia, y el caso del territorio de Palestina es un territorio que conecta ambos mundos, el mundo del Mediterráneo, por una parte, y el mundo de Asia también, incluso también por ahí algunas rutas de África, ¿no? Entonces es un conflicto, entre comillas, insisto, de carácter asimétrico, de carácter colonial, de despojo, y también sumamente cruel y de carácter militarista. Ahora, en esta cronología que estábamos haciendo, vimos cómo la decadencia del Imperio Turco Otomano le dio la entrada, digamos, a Occidente, a estos territorios, ¿no? Y entran como a partir de ahí, y después de ahí hay un salto hacia el Tratado de Georges-Picot, que ahorita hablábamos de ellos, en el cual se deciden dividir el territorio entre Francia y Reino Unido. Y la pregunta es, ¿qué hacían Francia y Reino Unido ahí metidos, no? Creo que el objetivo en esos momentos era múltiple. Primero, deshacerse del Imperio Otomano, dividirlo, tomar parte de los territorios para sí mismos, tomar rutas comerciales. Otro elemento importante es también buscar un lugar para lo que se denomina la cuestión judía o la problemática judía, que en Europa pues estaba experimentando un contexto de persecución contra la población judía, y hacer de ese problema o de esa cuestión pues una solución en territorios controlados por los británicos. Antes de Palestina, por ejemplo, se habló de Uganda, por ejemplo, se habló de otros territorios controlados por Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ese es otro sentido. Otro elemento importante es la creación de un sionismo cristiano que precede al sionismo judío de Teodoro Herzl, que buscaba un hogar para esta población judía perseguida, y este sionismo cristiano pues tiene una idea también hasta cierto punto mesiánica, ¿no? Que trae a la contemporaneidad y a esa modernidad una idea que dice que el advenimiento de un Estado para los judíos, en el nombre del Estado de Israel, por ejemplo, podría acelerar el advenimiento o el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, es una población también muy interesante que está haciendo política en esos momentos en Europa, que está conectada con las élites diplomáticas, con los militares, con los banqueros, y en ese enramado de cosas podemos más o menos hacer un cóctel que explica a grandes rasgos por qué Gran Bretaña estaba interesada en estos territorios para resolver esa cuestión. Era una cuestión judía que era un problema básicamente europeo. Y digamos un poco de la parte de Francia, ellos, ¿cuál era la cuestión que perseguían ahí? O sea, lo pregunto un poco porque creo que entendiendo la historia de la humanidad como la hemos ido viendo, pues está este tinte claro de colonialismo, ¿no? Entonces, se debería de entender en realidad este proceso más bien como un proceso de colonialismo, más allá que un proceso histórico de la gente que se está peleando en ese territorio desde hace siglos. Sí, ellos también buscaban mayores extensiones territoriales para extraer mayores recursos económicos. El caso de Argelia es paradigmático, pero no se reduce solo a ese, sino también a estas partes de la Gran Siria, como lo comentamos anteriormente en la zona del Bilat Asham, que era una zona que compone básicamente hoy lo que es Siria, Líbano, Palestina, y que esos territorios conectan estratégicamente el mar Mediterráneo con Asia y con el Golfo Pérsico, el Mar Rojo. Y bueno, en esa época, recordemos, la tecnología naval era el gran baluarte del ejercicio militar, pero también de la economía. Tener una gran flota naval incluía también mayores riquezas, mayores
capacidades para tener más poder y por ende pues mayor poder entre las propias potencias europeas. Y hay un interés también fundamental que comparte Francia con Gran Bretaña, que es debilitar a su archienemigo en esos momentos, que es el Imperio Austrohúngaro, que después saldrá en una contienda, en un segundo episodio, la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi. Sin embargo, en esos momentos de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se une al Imperio Otomano para librar esa Primera Guerra Mundial, porque ellos como imperios no quieren sucumbir, y por otro lado, el nacionalismo que impulsa a Gran Bretaña, que impulsa a Francia, es lo que está en boga para ellos generar su propio proyecto político y geopolítico en esos tiempos mundiales, ¿no? de esta época. Ahora un poco, ¿cómo entender bajo este contexto, ¿no? de una disputa territorial, de conquistadores de ultramar que vienen y se apropian de los territorios, deciden sobre ellos? Entonces, ¿cómo se va insertando sobre este contexto la partición del territorio, ¿no? y la creación del Estado de Israel? O sea, ¿qué poderes globales estuvieron ahí metidos para que se decidiera hacer como se hizo, ¿no? ¿Quién le entregó esta tierra al Estado de Israel? Sí, muchos profesores, expertos, intelectuales coinciden en la idea de que se trata de una improvisación británica. Es decir, los británicos le propusieron a los árabes de la península que si ellos les ayudaban a combatir a los otomanos, entonces les iban a regalar ese territorio árabe conocido como el Bilad Asham. Por otro lado, y al mismo tiempo, a la población de la élite sionista que está liderando Teodoro Herzl, que posteriormente incluirá a otros personajes como el propio David Ben Gurión, Moshe Dayan, etc. Bueno, los británicos les habían prometido exactamente lo mismo, es decir, darles esa parte del sur del Bilad Asham para construir un Estado, ¿sí? Bueno, un hogar nacional, como dice la famosa Declaración Balfour de 1917, un hogar nacional para el pueblo judío. Entonces, ¿a qué voy? Que los británicos le prometen lo mismo a ambos bandos, y en ese sentido, cuando la población indígena, que es la población árabe palestina, está interactuando, friccionando, luchando contra esta migración judía exacerbada que está impulsada por británicos y otras potencias europeas, pues entonces los británicos ya no pueden sostener esa doble promesa, salen del territorio y le ponen todo el paquete a punto de estallar a la recién nacida Organización de Naciones Unidas, que es a final de cuentas la que se va a encargar a partir de una resolución que hace una comisión, que es la famosa Comisión Peel, de partir el territorio, ¿no? Algo que si lo vemos desde el punto de vista de la población judía y del movimiento sionista, pues era genial porque ellos no eran los habitantes originales. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los árabes, particularmente los árabes del sur, del Bilad Asham, los palestinos, pues es algo totalmente injusto al ser ellos una mayoría poblacional, al tener ellos la mayor parte del territorio y tener una identidad arraigada particularmente en la tierra por siglos, ¿no? Están ahí prácticamente desde como tal, sobre todo con la llegada del Islam y muchas otras cosas, al menos desde el Imperio Otomano, desde 1516, que fue cuando se crea esta unidad territorial conocida como la Wilaya de la Gran Siria. El sur de esa Gran Siria es lo que nosotros hoy conocemos como Palestina. Entonces era inverosímil para ellos pensar y aceptar que una minoría que venía de Rusia, que venía de Alemania, que venía de Austria, de Polonia, fueran los nuevos dueños de las tierras, que además se encargaron de venderles los británicos, a punto de estar ellos saliendo como potencia colonial. Entonces, si se dan cuenta, y la audiencia lo recuerda, pues entonces los palestinos se enfrentan a dos procesos coloniales. Un proceso colonial británico, podríamos decir franco-británico, aunque los franceses se encargaron de hacer algo similar, pero en lo que hoy es Siria y Líbano, pero es un proceso colonial europeo, y una segunda fase que va a ser el colonialismo del sionismo, que va a empezar con la instauración del Estado de Israel en 1948, y yo diría un poco antes, justamente cuando los británicos salen del territorio, cuando ya no pueden maniobrar esta doble promesa que les hacen tanto a los árabes como a la población judía. Ahorita hablábamos de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido y del papel que juega y después que se lo va pasando a la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otros actores están ahí metidos? Porque no solo es el Reino Unido, ¿no? Me imagino que hay otros actores. ¿Y cómo se gana, digamos, algún tipo de legitimidad al hacer esta decisión? O sea, ¿quién legitima esta partición de la tierra? ¿Cómo es que el mundo acepta? Hay que recordar para esto, Arturo, que
la creación de Naciones Unidas responde también a la creación del orden internacional de los vencedores de la segunda posguerra, en este entendido Francia y Gran Bretaña. Es decir, que esos territorios otomanos que pertenecían al imperio conocido como Palestina pasaron a ser parte de Gran Bretaña como protectorado. Cuando ya no puede y se lo da a Naciones Unidas decide partir mediante el plan de partición de 1947, y esto es legitimado mayoritariamente por las dos potencias más importantes de la época de la posguerra, que es primero Estados Unidos y posteriormente la Unión Soviética. Mucha gente se sorprendería de saber que la Unión Soviética fue uno de los primeros estados también en reconocer la existencia del Estado de Israel, sobre todo porque se habló de que la cuestión palestina podría tratarse como una cuestión de izquierda. En realidad, la cuestión palestina puede entenderse mejor como una cuestión de carácter colonial, más que una cuestión de izquierda, por este y otras evidencias que van a pulular en la Guerra Fría. Pero es entonces Naciones Unidas, validada a través de estas dos potencias, que certifica y hasta cierto punto impulsa la creación del Estado de Israel con esta partición, evidentemente sin importarles mucho el destino de los palestinos que fueron expulsados por esa partición territorial. Pero habría que preguntarnos algo: ¿acaso Naciones Unidas es una organización que está dispuesta para ser países? ¿Ese es su rol? ¿Ese es su papel? En ninguna parte de la Carta de Naciones Unidas dice que Naciones Unidas pueda ser países. Entonces, ¿por qué se certifica esto si ante la Carta de Naciones Unidas no existe esta prerrogativa? Más bien lo que existe en Naciones Unidas era, por ejemplo, un órgano que se conoce como el Consejo de Administración Fiduciaria, que se podría haber encargado de estos territorios pendientes de descolonización, incluyendo Palestina, como lo sería, por ejemplo, tal vez el Sáhara Occidental o Timor Oriental u otros territorios que estaban pendientes de descolonización. Y a final de cuentas, Naciones Unidas, en lugar de utilizar el Consejo de Administración Fiduciaria, decide, con esta comisión, partir el territorio, y posteriormente Israel, ya habiendo nacido de esta resolución, entonces empieza a generar relaciones bilaterales con las grandes potencias y a obtener reconocimientos de carácter individual por cada uno de estos estados. Preguntaba un poco cómo se había legitimado la decisión, y creo que la respuesta es muy amplia, ¿no? Un poco porque en el territorio se encontraban también, pues, población que ya estaba ahí, ¿no? Y que no, muy probablemente no estaba de acuerdo con la decisión tomada por un extranjero o por un grupo de extranjeros de decir, pues ahora el territorio va a quedar así, ¿no? Y se dice que el Estado de Israel es un Estado porque tiene su gobierno, su territorio y demás. ¿Por qué no hay un Estado palestino tal cual o reconocido tal cual, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en esos territorios entonces que no hubo alguien que dijera, aquí hay un Estado legítimo antes constituido, no me quiten esto? ¿O cómo se ha ido, digamos, erosionando esa decisión y cuál es ahorita, digamos, la cuestión de que no se reconozca en muchos países a Palestina como un Estado? Creo que una de las respuestas más recurrentes que hay para esto es que una vez que se instaura el Estado de Israel en 1948, fíjense qué curioso, en el mismo año que se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, al mismo tiempo Israel y los grupos paramilitares que se crearon en este momento empiezan a expulsar gente, a hacer masacres, a hacer fraudes también, compra de tierras con contratos que muchas veces no tenían a quién validar, ¿no? Los británicos se dedicaban a vender tierras que no les correspondían, y cuando llegaban los nuevos dueños veían a la gente palestina con la llave colgada y decían, pues esta es mi casa, aquí tengo un papel firmado por los británicos. Decían, pues los palestinos decían, pues esta es mi casa y aquí tengo la llave de la puerta. Entonces, todas esas cosas llevaron a unas fricciones cada vez mayores en términos de violencia directa. Grupos como la Hagana, como el Irgun, como las legiones Lehi, por ejemplo, y por citar algunos, se dedicaron a expulsar miles de personas. Llegaron algunos datos a cifrar 750,000, depende de la fuente, pero esa es una de las razones principales por las cuales no hay Estado palestino. La expulsión de los palestinos y la creación de la famosa cuestión de los refugiados, ¿no? La cuestión de los refugiados implica pensar, si se creó el Estado de Israel, esos palestinos que fueron expulsados, ¿a dónde fueron a vivir? Fueron a vivir a Líbano, fueron a vivir a Siria, fueron a vivir a otros países árabes, y finalmente se quedaron en calidad de refugiados. Entonces la violencia empezó a pulular, a florecer, y en este entendido de hechos consumados, el Estado palestino quedó simplemente como algo que
primero no se pensaba porque era ilegal, era ilegítimo la creación del Estado de Israel, y posteriormente algo que tampoco apoyaron los países árabes, que eso también es otro elemento importante. Los países árabes que se independizaron en el 46, más o menos en la misma época, tampoco hicieron lo suficiente para validar un Estado palestino, para crearlo, y las pocas veces que se enfrentaron con el ejército israelí, apoyado por las grandes potencias, primero por Gran Bretaña y luego por Estados Unidos, pues siempre que se enfrentaban con ellos, siempre perdían en batalla. Entonces, todos esos elementos ayudan a entender por qué la cuestión palestina, la cuestión del Estado no se llegó a materializar desde un principio. Primero porque los palestinos no lo aceptaban, no estaban de acuerdo con la instauración de un Estado ilegal como el de Israel, y posteriormente porque hubo muchos obstáculos diplomáticos, económicos, militares y sociales. Ok, pues creo que si no tiene nada más usted que añadir, algo que le gustaría mencionar todavía, que cree que sea importante en esta narrativa, ¿no? En esta cuestión de ir entendiendo cómo se fue apropiando del territorio y cómo se fue disponiendo de él, a pesar de que las poblaciones que vivían ahí no tuvieron ningún dicho en estas acciones. Pues con eso llegamos hasta la entrevista. Doctor Moisés, ¿algo que quiera agregar? Es simplemente recordar que en este momento, digamos, de la colonización temprana, por decirlo de alguna manera, hay un evento que marcó el punto de inflexión para facilitar la creación del Estado de Israel, y fue la represión de una revuelta rural conocida como la Gran Revuelta Árabe de 1936-39, donde los británicos asesinaron o hirieron al 20% de los hombres palestinos en aquel momento. Eso representó un gran golpe a la rebelión palestina, a su organización, a sus periódicos, a sus mujeres, y a partir de este momento es que nosotros debemos recordar que cuando hablamos de colonialismo en Palestina, debemos de hablar también del colonialismo británico, que no fue cosa menor, y posteriormente verle como la puerta de entrada al proyecto colonial del sionismo, que es el que a final de cuentas y lamentablemente sigue hasta la fecha. Solo eso, Arturo. Pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias a ti. Como hemos visto, la Nakba fue un proceso violento de expulsión de los palestinos de su propio territorio. Para hablar un poco más al respecto, tenemos a Enrique Rajhenberg. Enrique, muchísimas gracias por estar acá. Tú eres profesor e investigador de la UNAM, economista, historiador, sociólogo. Y pues para ir empezando, el nacimiento de Israel fue un enorme y violento proceso, como hemos estado viendo a lo largo de las cápsulas y de este capítulo. Entonces, ¿cómo es que la memoria del Nakba marca el proceso que vivimos hasta el día de hoy y de lo que estamos viendo todos en nuestros celulares, ¿no? ¿Qué implica tener este borramiento y despojo de la Nakba? ¿Por qué hemos olvidado algo tan importante? A ver, yo te lo contestaría a partir de tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la habitabilidad, la ocupación del territorio palestino durante siglos. Es un espacio que podemos decir está tatuado, es decir, todas las actividades emprendidas por la población que lo habitó, que habitó ese espacio a lo largo de mucho tiempo, deja su huella, sea que se ocupe de agricultura, de ganadería, del comercio, y a eso le llamo un territorio tatuado, que por lo demás está pleno de significados o que la población le confiere un significado a cada uno de los lugares que quedan designados, que están marcados en ese territorio. Bueno, por lo tanto, la expulsión, el despojo de esa tierra durante la Nakba, por supuesto, está muy presente en la memoria del pueblo palestino y yo diría que está almacenada en la memoria y alimenta una cultura de la resistencia del pueblo palestino. Un indicador de ello, si se puede decir, es el hecho de que
los palestinos expulsados de sus tierras, los palestinos musulmanes desde ya que fueron expulsados de sus tierras en 1948, pero también antes, aunque el gran fenómeno del despojo tuvo lugar en 48, se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza de poder regresar a ellas en algún momento y de la promesa de hacer todo por regresar. Eso da cuenta y todavía hoy en día se conservan esas llaves, lo cual no es simplemente un sueño, sino expresa la voluntad real de volver a esa tierra, ¿no? Que se considera propia. Entonces, ese es un primer punto de vista. El segundo punto de vista concierne al hecho de que la Nakba no es un acto, no es algo que aconteció en 1948 y ahí acabó, sino que, como decía, inició antes, tal vez con menor ímpetu, pero prosigue hoy en día y lo estamos viendo hoy en día. Es decir, desde ya la población gazatí está siendo objeto de un exterminio, por supuesto, y de una expulsión de un territorio que le fue propio y le sigue siendo propio y que se reivindica como propio. Pero también, y nunca podemos dejar de prestarle atención a lo que sucede en Cisjordania, es decir, en el este de Israel, en que colonos israelíes, muchas veces apoyados por el ejército de Israel, que a veces no interviene directamente, arrebata tierras que, sin embargo, le fueron otorgadas a los palestinos a partir de la fundación del Estado de Israel en 48 o en momentos sucesivos. Por eso insisto, la Nakba no es un acto, sino que es un largo proceso, doloroso evidentemente, de despojo y de despojo colonialista. Si hay oportunidad, regresaré sobre ello. El tercer punto de vista tiene que ver con la importancia de la memoria de la Nakba, porque resignifica lo que aconteció el 7 de octubre de 2023. Si se borra la Nakba, como en la pregunta que tú me hacías, del borramiento de la Nakba, parecería que es un acto nacido espontáneamente, una pura veleidad criminal por parte del grupo Hamás, que invadió por unas cuantas horas el territorio israelí, sorprendiendo por supuesto al ejército israelí, como ya lo sabemos, y que luego se retiró supuestamente cometiendo una gran cantidad de tropelías, algunas puede ser que sean ciertas, muchas son mentiras del aparato propagandístico israelí. Lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 es un eslabón de una larga cadena de luchas de resistencia que iniciaron prácticamente con la fundación del Estado de Israel. Entonces, por supuesto, en muchos sentidos la Nakba ha sido intentada su borramiento, pero creo que si lo contemplamos desde la perspectiva de los individuos y del pueblo palestino, el asunto se presenta de manera muy diferente y de forma muy vívida, muy
presente, es una memoria presente y una memoria activa. Ahora, Enrique, esto de mencionar que es una memoria activa, una memoria presente, para ti como historiador y como judío, pues ¿qué implica, no? ¿Qué importancia tiene y por qué no perderla? Mira, yo dividiría tu pregunta, así como tú me la formulas, en dos partes. ¿Qué significa desde la perspectiva de un sujeto judío y qué significa desde la perspectiva de, bueno, un profesional de la historia, digámoslo así, es decir, como historiador? Bueno, como judío yo te diría lo siguiente y invoco mi propia biografía personal. Yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto, de la primera mitad del siglo XX, es decir, del el exterminio por los nazis de la población judía de Europa Oriental, pero no solo, muy fundamentalmente, pero no solo, como es sabido, ¿no? Y por lo tanto, la consigna, la sentencia, yo diría, nunca más, que ha sido pronunciada, que pronunciamos muy frecuentemente, significó durante mucho tiempo nunca más un holocausto como este. Desde 2023, una parte de la comunidad judía, y en la que me incluyo, dice nunca más para nadie, es decir, nunca más un holocausto en el seno de la humanidad. Este es un problema para nosotros como judíos, porque y hemos sido tachados de traidores al judaísmo, porque de esta manera rechazamos el uso exclusivo de genocidio para lo que sucedió bajo el régimen nazi. Bueno, y en muchos sentidos asumimos esas consecuencias. Como historiador, creo que es incontrovertible el referirse a la Nakba. Es decir, sería un acto de deshonestidad intelectual, de deshonestidad profesional, no referirse a la Nakba, a un hecho histórico documentado de muchas maneras, a través de archivos escritos, a través de fotografías, a través de películas, es decir, de la filmografía, etcétera, que pues, están accesibles. ¿Cómo un historiador podría omitir eso y conferirle el significado que tiene, el significado de un despojo de la mano de una empresa colonialista, ¿no? Y entonces, por supuesto, tengo que asumir eso, tengo que asumirlo desde esa doble perspectiva. Profesor, usted es parte de Académicos por Palestina. Esto lo pone en una posición, ¿no? y le da alguna postura frente a este genocidio que se está llevando a cabo. Entonces, ¿cuál es esta postura? Si pudiera comentárnoslas brevemente. Y más allá de eso, ¿qué es lo que el resto de las personas, ¿no? Universitarios, no universitarios, sociedad civil, tendríamos que tener bien presentes respecto a este genocidio para que no se borre, para que no pase, ¿no? Para que no pase como con esta cuestión de la Nakba que se ha dejado un poco de lado y que se ha querido borrar? ¿Cómo no olvidar? Bueno, en primer lugar, Académicos con Palestina fue de los primeros colectivos que se pronunció respecto a lo que sucedió inmediatamente después del 7 de octubre de 2023. Es decir, tomó una postura muy clara acerca de lo que estaba iniciando como asedio a la población gazatí e inicio de una verdadera masacre.
de dimensiones mucho más reducidas que las que estamos viendo hoy en día en los últimos 2 meses, por supuesto. Pero también desde un inicio aportamos definiciones muy rigurosas acerca de lo que genocidio significaba y de por qué podíamos hablar de genocidio. No era simplemente adoptar un vocablo, era asumir una posición política en un momento en que, por supuesto, el aparato propagandístico israelí lo negaba, pero además en un momento en que incluso en sectores académicos, yo diría progresistas, hubo mucha reticencia a hablar de genocidio, reservando ese término solo para lo que había sucedido durante el régimen nazi. Desde ya, nuestra definición respecto, nuestra postura respecto a lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo desde ya con mayor dramatismo en Medio Oriente, implicaba retomar la historia de la Nakba, dar cuenta de ese despojo, dar cuenta además de la articulación estrecha que hay de la Nakba con el colonialismo. Y esta es una definición política importante, destacar que la fundación del Estado de Israel, o lo diría de esta manera, el sionismo como ideología política que animó la fundación del Estado de Israel, es una ideología colonialista. Es una ideología colonialista basada justamente en el despojo de un territorio con una justificación siempre presente en toda empresa colonialista, que es la de catalogar, categorizar a los habitantes de ese territorio que está por ser despojado de atrasados, ignorantes, bárbaros, y por lo tanto esa tierra está vacía. De ahí la idea de un territorio desértico, que por lo tanto puede ser ocupado por quien así lo desea. Bueno, todo eso formó parte de esas definiciones iniciales y consecutivas y que seguimos sosteniendo. Ahora, la otra parte ya de tu pregunta. Entonces, ¿qué hemos hecho en Académicas? Bueno, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho conferencias, hemos hecho mesas redondas, hemos participado en un sinnúmero de marchas desde ya, hemos tomado posición respecto a diferentes hitos que se han presentado a lo largo de este proceso genocida, etcétera, y tratando de por lo menos informar, generar una nueva mirada o una nueva concepción en la población académica, estudiantes, profesores, investigadores, etcétera. Pero no solo. Tenemos siempre abierta nuestros actos, lo que producimos lo tenemos en cuenta a la sociedad en su conjunto, invitándola, por supuesto, a unirse a nosotros. Profesor, pues con esto terminamos, se nos fueron muy rápido los momentos de entrevista. Un comentario final que quisiera hacer como para que la gente tenga esta conciencia de no olvidar y de repasar la historia completa. Bueno, yo creo que sí, desde ya. Conservar una memoria, alimentar una memoria y almacenarla, si me permiten el vocablo, de almacenamiento,
sobre todo de algo como lo que ha sido objeto de esta plática, que es la Nakba, me parece fundamental. Me parece fundamental para poder situar de manera adecuada, de manera precisa, lo que está sucediendo y de lo que muy probablemente y de manera mucho más dramática acontezca, ni quiero decir en las próximas semanas, en los próximos días. Esto es fundamental y no digo que, no pretendo que unifiquemos perspectivas, pero por lo menos que haya ciertos parámetros de análisis, de interpretación de la realidad presente que compartamos. Profesor Enrique Rachenberg, historiador, economista, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias. Después de nuestro recorrido histórico, podemos entender los orígenes del despojo. Después de nuestras entrevistas, podemos comprender el origen de la resistencia palestina. Podemos comprender 5 ideas clave de la cuestión palestina. 1. Los territorios del Medio Oriente desde el siglo VII hasta el XIX eran multiétnicos y multirreligiosos. La cuestión palestina no es un conflicto religioso milenario. 2. Debemos comprender la cuestión palestina como un proyecto colonial, como un resultado del colonialismo europeo. 3. Los orígenes de la cuestión palestina hoy se deben a un despojo y desplazamiento histórico. 4. La cuestión palestina no es un conflicto bélico convencional. Hay un Estado con su gobierno y ejército frente a un pueblo sin Estado en una situación de asimetría de poder. Y 5. La violencia representada en la Nakba marca hasta hoy la cuestión palestina. La Nakba es un proceso que continúa hasta nuestros días. Hemos llegado al final de nuestra primera entrega. Les pedimos que sigan las cuentas de Académiques por Palestina que aparecen en la pantalla. Ayúdenos a difundir los orígenes del despojo compartiendo este programa en sus redes sociales. Recuerde estas 5 ideas de la cuestión palestina. Las necesitaremos para nuestro segundo episodio. Si hoy hemos conocido los orígenes del despojo palestino, en nuestra próxima entrega conoceremos los orígenes del proyecto sionista de Israel. Les esperamos en nuestro próximo episodio de Palestina, espejo de nuestra humanidad.